Tengo el gusto, el privilegio de volver a tener aquí en casa, en nuestra casa, a una bonita familia que he estado conociendo, seguimos conociendo. Y Eduardo Cadena y su esposa Leti, pónganse de pie para que los puedan ver de nuevo en la iglesia. Nos lo prestan de la iglesia Cornerstone Ciudad de México, sus pastores están con nosotros. Son colegas de profesión por si les interesa. Y quiero darles la bienvenida, si quieren dar un saludo a ambos. Dios les bendiga a todos, hermanos. Es un gusto para nosotros poder estar aquí acompañándoles. Yo sé que Dios es bueno. Dios es bueno. Él siempre tiene cosas buenas para nosotros. Y yo sé que en esta mañana nuestro Dios nos va a hablar. Así es que estemos atentos a la voz del Espíritu para lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí. Pues buenos días, Dios les bendiga. Es un gusto estar por aquí. Y pues vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre del cielo, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Y te decimos gracias por lo que tú has preparado para nosotros en esta mañana. Gracias en el nombre de Jesús. Señor, háblame a mí. Háblame individualmente, háblanos como familia, háblanos como matrimonio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema de hoy es agentes del reino. Y yo le doy gracias a Dios porque estoy escuchando lo que su pastor está compartiendo, y yo creo que Dios nos lleva como en esa línea, porque escuchaba lo que han estado compartiendo en semanas pasadas de bendecir el fruto de las manos, bendecir el fruto del vientre, y yo creo que el tema de hoy va a ir en esa línea y tocar otras cositas por ahí. Quiero que me acompañen, por favor, en sus Biblias a 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer del 17 al 20. 2 Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Y dice así la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El original griego da la idea de que todo está en proceso de transformación para ser completamente nuevo. He aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, no de nosotros, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A lo mejor alguno de ustedes puede decir: yo no tengo un ministerio. Bueno, hoy todos estamos aprendiendo que tenemos este ministerio. Todos, desde el primer día que llegamos al Señor, tenemos el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que cada uno de nosotros tiene esta tarea, de que cada persona que nosotros tengamos la oportunidad podemos decirles esto: reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro ministerio. Somos agentes de reconciliación, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y eso es comunicar el evangelio, eso es evangelizar, decirles a las personas: por favor, reconcíliate con el Señor. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que todos nos íbamos al infierno. La buena noticia es que nos podemos reconciliar con el Señor. Entonces, no solamente somos embajadores. ¿Qué hace un embajador? Un embajador es un representante de otro país. Tenemos embajadores que México envía a otros países para dar a conocer el idioma, la cultura, el folclore. Y entonces en otros países conocen: oh, wow, qué bonito es México, porque hay embajadores que nos están representando allá. Cada uno de los que estamos aquí somos representantes del reino de los cielos y estamos aquí en la tierra
Sería buenísimo que en el momento en el que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ¡fum!, somos arrebatados al cielo, ¿verdad? Y ya no sufrimos más. Pero Dios decidió dejarnos aquí ahora como embajadores del reino. ¿Para qué? Para que todo el mundo diga, qué bonito es el cielo, quiero ir allá. Tú y yo, usted y yo, somos representantes de este reino para en este mundo, de este lado de la eternidad, ser representantes del lenguaje, de la cultura y del folclore del reino de los cielos. Somos embajadores. Entonces nosotros tenemos que aprender cuál es la cultura del reino de los cielos, cuál es el lenguaje del reino de los cielos, cuál es el folclore del reino de los cielos. Y todo eso está en la palabra del Señor. Entonces no solamente somos embajadores, también somos ciudadanos del cielo. Acompáñenme por favor a Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces no nos podemos pelear aquí por partidos políticos. Yo soy del partido rojo, yo del verde, yo del azul, yo del amarillo, yo del negro, yo del escarlata, porque no somos ciudadanos, ¿cierto? Tenemos una responsabilidad como ciudadanos de México de orar por nuestro país, pero encima de esa ciudadanía, usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Tenemos como doble ciudadanía. La más importante es la ciudadanía del reino de los cielos, y mientras estamos de este lado de la eternidad, Dios nos ha puesto en este país, no para pelearnos por colores partidistas, sino para orar por nuestro país y que el reino de los cielos sea establecido en la tierra, en el pedacito de tierra que Dios nos ha dado, que es México, en el pedacito de tierra que Dios nos ha dado, que es nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra familia. Entonces somos ciudadanos del reino de los cielos, somos agente del reino y por lo tanto nosotros tenemos que promover los negocios del Padre. Jesús decía, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Y es lo que nosotros tenemos que decir también, en los negocios del Padre nos es necesario estar. Entonces, bienvenidos ciudadanos del reino de los cielos, bienvenidos agentes del reino a esta sesión de negocios, donde vamos a hablar sobre los negocios del Padre. Suena raro eso, ¿verdad? Pero eso somos agentes del reino de los cielos. Entonces nosotros también tenemos que promover la visión bíblica que transforma la sociedad. No amoldarnos al mundo, sino ser sal y luz para transformar este mundo. Vamos a ver más adelante que quizá en algunas áreas sí nos hemos estado amoldando al mundo, porque hemos vivido mucho tiempo aquí. Sería bueno hacer un viaje al cielo y regresar como para decir, ya fui a recargar pilas al cielo, fui a ver la visión del reino de los cielos. Pocos lo hacen, como Pablo, ¿no? Que fue arrebatado y regresó. Nosotros vamos a hacer, con el favor de Dios, un viaje final, al final de nuestros días en esta tierra. Pero mientras estamos aquí, la Biblia nos dice que no nos amoldemos al mundo, que somos sal y luz. Y mire lo que dice Mateo 5, del 13 al 16, no vamos a leer todo el pasaje, nada más quiero resaltar que en este pasaje, Mateo 5, del 13 al 16, dice, vosotros sois la sal de la tierra y vosotros sois la luz del mundo. Entonces, si está tomando notas ahí, subrayando, subraye, sois la sal de la tierra, la luz del mundo. Una luz alumbra, la sal da sazón. No usamos mucha sal, ¿verdad? Usamos una pizquita de sal para los alimentos. Y a lo mejor uno dice, ay, no es tan importante la sal. No se nota cuando está presente, pero cuando no está, se nota. Ay, esta comida le hace falta sal. Y no, se nota cuando no está la iglesia presente. No hay evangelismo, no hay obra social, no hay luz, no hay comunión, no hay oración. Se nota cuando la presencia de la iglesia no está. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios se tomó el tiempo de darnos cantidad de ilustraciones para que podamos entender nuestro papel en esta tierra.
Ahora Efesios nos está describiendo que tú y yo, usted y yo, somos parte de una gran familia, la familia de Dios. Y bueno, esta familia, esta parte de la familia de Dios se congrega cada miércoles, cada domingo. Nosotros venimos de otro pedacito de familia y les visitamos aquí, pero también tienen una familia allá en Cornerstone, Cuautepec. Entonces, un gusto conocer a nuestra familia de este lado de la tierra, de Azcapo, ¿verdad? Entonces, Cornerstone CDMX Norte, ¿verdad? Me acordé porque éramos Cornerstone Cuautepec y luego nos cambiaron el nombre Cornerstone CDMX Norte. Si nos está viendo el pastor Efra, ya lo corregí. Así que es un gusto conocerles. Cada vez que nosotros viajamos a otro país, a otra iglesia, conocemos a más familia. Y un día, uff, imaginen la fiesta que va a ser en el cielo. Ay, mira, ahí está mi abuelita, mi abuelito, el hermano, la hermana. Va a ser la gran reunión familiar. Como cuando visitamos en fin de año a la abuelita y no cabemos en la casa, así, pero en el cielo sí vamos a caber. Hay gran espacio para cada uno de nosotros. Entonces, somos miembros de una familia y hemos sido llamados ¿a qué? A cuidarnos unos a otros, a conservar la familia. Cuando empezamos a murmurar unos de otros, como que estamos echando, haciendo a un lado aparte de la familia, y Dios nos dice, no fuiste llamado a hacer menos a la familia, fuimos llamados a incrementar y aumentar la familia. Entonces, cada vez que evangelizamos, aumentamos la familia. Cada vez que tenemos hijos, aumentamos la familia también. Cada vez que amamos al hermano y a la hermana, hacemos que permanezcan en la fe y cuidamos de la familia de Dios. Y aquí quiero explicarles que hay un concepto en demografía. Por eso hoy esta charla es un poquito rara, pero yo le dije, Señor, ¿estás seguro que quieres que hable de eso? Y el Señor me dijo que sí. Hay un concepto en demografía que se llama tasa de recambio poblacional. ¿So qué? Tasa de recambio poblacional. No se lo tienen que aprender. Pero este concepto demográfico, los demógrafos que han estudiado la civilización humana por muchos años, nos dicen que para que una civilización, para que una población, para que una familia permanezca por muchas generaciones a lo largo del tiempo, tiene que reproducirse. Mi esposa y yo formamos la familia Cadena González cuando nos casamos. Pero si no tenemos hijos, pues ahí se acabó la familia Cadena González cuando ella y yo partamos con el Señor. Queremos que la familia Cadena González permanezca a lo largo del tiempo, pues ya tuvimos a nuestras hijas. Entendemos el concepto, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos hijos debemos tener por familia para que esa familia permanezca a lo largo del tiempo y de las generaciones? En promedio, 2.1 hijos por familia. O sea, no quiere decir que 2 hijos y el intento de un hijo, no, en promedio. Habrá familias que tienen 4 hijos, habrá familias que tienen 2 hijos, habrá familias que tienen 3 hijos, pero en promedio debemos tener más de 2 hijos para que las familias naturales permanezcan por generaciones a lo largo del tiempo, que no se extinga la familia. Ahora, con tantos experimentos sociales que se están haciendo, el mundo está tratando de que cada vez seamos menos, a través de muchas cosas. Hoy no nos vamos a poner conspiranoicos, pero a través de un control exhaustivo, agresivo y enfermizo de la natalidad. Y tenemos el concepto de que somos muchos. Manténganlo en mente porque muchos de nosotros tenemos todavía el concepto de que somos muchos. Y ya les vi su cara de, ¿y este hermano qué onda? ¿Qué cree? En Europa, hace 50 años, la tasa de recambio poblacional era de 2.2 hijos. 2025, 1.5. ¿Qué creen que le va a pasar a la población europea con el tiempo? ¿Va a desaparecer? Y está pasando. En Europa, los europeos, los nativos europeos, están pasando a ser sustituidos por africanos, por árabes. La población cristiana de Europa está pasando a ser sustituida por población musulmana. Vean las noticias, chéquenlo.
¿Por qué? Porque ya no están teniendo hijos. La tasa de recambio poblacional pasó de 2.2 a 1.5, entonces la población europea, bye, en 50 años, ¿eh? No estamos hablando de tanto tiempo. En Oceanía, lo que es Australia y las islas alrededor, la tasa de recambio poblacional pasó en 50 años de 3.2 a 2.2. En Asia, de 4.7, tenían bastantes hijos, pasó a 2. O sea, están abajo ya de la rayita. En China, por ejemplo, pasó de 4 a 1.1. Sí, son 1,000,000,000 de chinos, pero nada más están teniendo un hijo, ya no están cumpliendo la tasa de recambio poblacional. Entonces, la población china también bye bye a lo largo de las generaciones. En Latinoamérica, la tasa de recambio poblacional hace 50 años era de 5. Ay, bueno, pues entonces estamos re bien. No, 2025 llegamos a 1.9. Debajo de la tasa de recambio poblacional. En el año 2000, o sea, en 25 años era de 2.4, no estábamos tan mal. Pero en 25 años dimos el saltote a 1.9. En África era de 6.6 hace 50 años. Y hoy es de 3.8. Es el único continente donde la tasa de recambio poblacional es positiva, 2025. ¿Cómo estamos en México? ¿Pasó de 6? En Latinoamérica era de 1.9, es de 1.9. ¿Cómo en cuánto andaremos? Pues México pasó de 6 a 1.7. Wow. ¿Qué necesitamos hacer? Reproducirnos. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a la iglesia? Si queremos que la iglesia permanezca también como población, como familia, a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones para seguir evangelizando y seguir siendo sal y luz, necesitamos tener 2.1 hijos por familia. ¿Eso cómo se aplica? Pues como parejas cristianas. Los cristianos también nos reproducimos, los cristianos también tenemos corazoncito. 2.1 hijos, o sea, de 3 para arriba. Digo, hay quienes nos quedamos en 2. Yo quería 4, pero pues ya la cigüeña por ahí en el camino se quedó. Quién sabe qué pase por ahí, ¿verdad? Pero, o sea, y además, esos hijos que tengamos, tenemos que hacer que permanezcan en la fe. Imagínense que tenemos hijos, pero todos esos hijos los repatriamos al mundo. Pues no. Necesitamos hacer que permanezcan en la fe y esa es tarea de nosotros como padres, educarlos en la fe. Va a llegar el momento en que cada uno de nuestros hijos va a hacer su decisión por Cristo, pero nuestra tarea es educarlos en la fe. La tasa de retención de conversiones de fe en Latinoamérica es del 70%. Quiere decir que 30% de nuestros hijos como iglesias se repatrian al mundo. Y eso es triste. O sea, nos está costando trabajo tener hijos y educarlos en la fe. Y luego el mundo se lleva el 30%. Bueno, no el mundo se los lleva, no. La falta de educación, la falta de compromiso hace que ese 30% se vaya. Y Latinoamérica estamos reyes. Europa, la tasa de retención de cristianos es del 35%. Están al revés volteados. Hijo, tenemos un reto increíble en este mundo. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo en Salmo 78, del 4 al 6, les voy a leer este pedacito. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová para que la generación venidera las supiera. La Biblia nos habla de generaciones. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Nos habla de generaciones también. Dios quiere bendecir a nuestras familias y a nuestras generaciones. Pero si no tenemos hijos, ¿qué va a bendecir Dios? Dios quiere bendecir a nuestros hijos y a nuestros nietos. Hay que tener hijos y hay que educar a nuestros hijos para que tengan hijos.
Entonces, para cuidar de esta familia en la fe necesitamos ambas cosas, tener hijos y retenerlos en la fe. Ahora, el concepto del mundo es somos muchos. Levanten la mano quien ha escuchado este concepto de somos muchos. ¿Verdad que lo hemos escuchado? Y yo he escuchado cristianos que dicen, no, yo ya no voy a tener hijos porque somos muchos. Ajá. ¿Cuántos somos en el planeta Tierra? Exactamente, bueno, alrededor de 8,220 millones de seres humanos. Y uno dice, ¡oh, wow, somos demasiados, nos estamos acabando el planeta! Porque somos 8,220 millones de seres humanos. Ajá. ¿Y eso comparado con qué? Acuérdense, el concepto que nos presenten siempre es comparado con qué. Ay, tú eres bien malo, ¿comparado con quién? Comparado con Chucky, no, pues soy un pan de Dios. Comparado con el carácter del Señor Jesucristo, soy el piojo de la chinche de la cucaracha. Sí, siempre. ¿Comparado con qué? Debemos tener siempre un estándar cuando hablamos de conceptos. Somos muchos en el mundo, ¿comparado con qué? Esos 8,220 millones de personas alrededor del mundo, cubrimos, tan solo poblamos el 29% de la superficie de la Tierra. Menos de la tercera parte del planeta está poblada. ¿Somos muchos? De acuerdo a ese concepto, no tantos. Ahora, y eso ustedes lo pueden buscar en cualquier buscador o hasta en cualquier navegador de inteligencia artificial. ¿Qué pasaría si pusiéramos a cada ser humano vivo hoy sobre la Tierra, de esos 8,220 millones de personas, a que ocupen una superficie de 1 metro cuadrado? Cada uno de estos azulejos mide 30 centímetros, entonces 1 metro cuadrado es como 3 por 3. Miren, tengo espacio de sobra, para que nadie me ande ahí empujando. Entonces tenemos espacio de sobra, 9 cuadritos. Cada ser vivo en el planeta los vamos a poner a todos juntos, todos, esos 8,220 millones de personas. ¿Cuántos seremos? ¿Qué superficie ocuparemos? Todos juntitos, 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 con 1 metro cuadrado. O sea, van a estar cómodos. Ocuparíamos una superficie de 8,220 kilómetros cuadrados. ¿A qué equivale eso? A la superficie de la Ciudad de México más el área metropolitana, que incluye 59 municipios del Estado de México. ¡Wow! México es enorme y ocuparíamos toda la población del mundo mundial, el pedacito de la Ciudad de México y el área metropolitana. Para que se den una idea, Puerto Rico tiene 9,100 kilómetros cuadrados. O sea, toda la población del mundo viva, teniendo un espacio de 1 metro cuadrado, todos cabríamos en Puerto Rico. ¿Somos muchos en el mundo? No somos tantos. El concepto del mundo, el concepto de Dios es de Jehová es la tierra y su plenitud. El concepto de Dios en la bendición inicial de Génesis es fructifica, es decir, da fruto, prospera. El concepto inicial de la bendición de Dios es prospera, da fruto, multiplícate, llena la tierra de chilpayates, hazte cargo y sé responsable. El concepto de Dios es yo hice el mundo para que el mundo sea próspero. Y si nosotros sembramos un granito de trigo en la tierra, va a crecer un vástago de trigo y vamos a cosechar un granito de trigo. ¿Cuánto vamos a cosechar? Por lo menos, así si es así bien pobremente, 20 granos de trigo. ¿Qué pasó con ese grano de trigo? Se multiplicó. ¿Cuál es el concepto de Dios? La tierra multiplica sus recursos. Por eso es que podemos ir al tianguis a comprar jitomates, cebollas, calabazas. Todo lo que podemos comprar es el resultado de la multiplicación de la semilla que alguien sembró. La tierra sigue multiplicando. Desde Adán hasta la fecha actual, la tierra sigue multiplicando sus recursos. Y ese es el concepto de Dios. De aquí hasta que la tierra siga siendo tierra, usted siembra una semilla y se va a multiplicar. Concepto de Dios. ¿Qué nos dice el mundo? El mundo ya no da para más. ¿Vieron los conceptos equivocados? ¿Qué nos dice el Señor? Multiplíquense y llenen la tierra. Tengan hijos para que sobrevivan a lo largo del tiempo. ¿Y qué nos dice el mundo? No, ya no tengan hijos, por favor. Somos demasiados en el planeta.
y muchos otros conceptos que están ahí. Cambio climático. En el cambio climático justamente ponían, busquen en Google si quieren, para que vean que es cierto, cuántos osos polares hay hoy en día y si se van a extinguir. Porque Greenpeace mucho tiempo manejó, no, los osos polares se van a extinguir, ya no hay. Y justamente después de que hicieron ese anuncio, ¡pum!, se reprodujeron los osos polares como nunca en la historia y hoy hay más osos polares. Por eso ya no van a ver ningún oso polar en las revistas de cambio climático porque les salió mal el cálculo. Es cierto, como seres humanos hemos contaminado el planeta y no nos hemos hecho responsables de muchas cosas. No lo vamos a negar. Pero necesitamos analizar esos conceptos. ¿Qué pasa con la economía? Harry Dent, así se llama este señor y tiene un premio de la Universidad de Harvard en economía, es un economista muy bueno, se puso a investigar a las poblaciones humanas y se dio cuenta que cuando empezó a equiparar la población a lo largo del tiempo con la economía y se dio cuenta que cada vez que la población va en ascenso, se jala a la economía. Como que la economía es una hermana chiquita que la población se jala. Entonces, ahí va la población creciendo, creciendo, y ahí se lleva la economía jalando. La población va para abajo, se jala la economía, se la lleva entre los pies. ¡Qué interesante! La economía, justamente después de las guerras mundiales, se fue a pique, porque la población también se fue a pique. Se van jalando, son comadritas. Pero Harry Dent descubrió que las poblaciones con menos deuda, con mayor ahorro y con estructuras eficientes resisten mejor las crisis económicas. Y él dijo, ¿qué tipo de poblaciones serán esas donde hay menos deuda, mayor ahorro y estructuras eficientes? Y descubrió que en todo el mundo esas comunidades de menos deuda, mayor ahorro y estructuras eficientes se llaman iglesias. Él se sorprendió. Porque las iglesias, las comunidades cristianas, promueven valores como la frugalidad. La frugalidad es, no te gastes todo lo que tienes, ahorra. Los recursos son de Dios. Y Dios no nos dio nuestros recursos para gastarlos en nosotros mismos. Dios nos dio los recursos para satisfacer nuestras propias necesidades, regresarle a Dios, hacer como un retorno de inversión. El diezmo se llama retorno de inversión ahora. Y entonces, lo que queda de nuestros recursos, Dios lo usa para bendecir a otros. Eso es la obra social que hacemos como iglesia. Cada vez que usted va a los hospitales, pues el Señor no manda al arcángel Gabriel para que nos sirva ahí la mesa. El Señor nos manda a nosotros, sus hijos, y nosotros de nuestra bolsita ponemos para las tortas, ponemos para los sándwiches, ponemos para las manzanas. Es una inversión que estamos haciendo. ¿De dónde viene? De las iglesias. Toda la obra social que se está haciendo alrededor del mundo, de alguna manera viene porque las iglesias impactaron el mundo, explotaron en Occidente y de ahí empezaron a hacer hasta organizaciones no cristianas a copiar el modelo de la iglesia y hacer obra social. Qué padre que pudimos hacer eso en el mundo. Entonces, las iglesias promueven valores como el trabajo duro, la solidaridad comunitaria. Si un miembro sufre, todos sufrimos con él. Eso de las colectas, pues es concepto que se gestionó en la matriz de la iglesia. Juntamos despensas, nos ayudamos unos a otros. Y las iglesias, gracias a las comunidades cristianas, los cristianos sobrevivimos mejor a las crisis económicas. Qué interesante lo que descubrió este economista. Que las comunidades cristianas ayudan a mitigar el impacto de las crisis económicas porque suelen proporcionar apoyo económico informal durante las crisis, suelen dar alimentos, refugio y funcionan como redes de seguridad social. Entonces, estamos haciendo un buen trabajo como iglesia. A veces los mensajes son negativos, pero hoy quiero felicitar a la iglesia global que no me escucha, pero a esta iglesia en particular que sí me está escuchando, por la labor que sí estamos haciendo. Pero también llamar la atención sobre qué conceptos estamos enseñando a la siguiente generación. El fruto de nuestras manos, la economía.
nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? Dios invirtió en nosotros y nosotros por medio de diezmos y ofrendas le regresamos a Dios su inversión. Somos responsables en ese sentido. Nuestros recursos los usamos para satisfacer nuestras necesidades y ayudamos también a otros, porque Dios nos puso para hacer sal y luz. Pero también tenemos que enseñarles a nuestros hijos el concepto de demografía, de oye, necesitamos sobrevivir como iglesia y el Señor nos dice, reprodúcete, llena la tierra. No casarnos con el concepto del mundo de somos muchos, sino si Dios nos ha mandado a reproducirnos, reproduzcámonos y evangelicemos también y eduquemos para que nuestros hijos permanezcan en la fe. Yo a mis hijas les he dicho, yo tuve hijos y ahora quiero nietos y ya les dije, necesito 10 nietos por cada una. Todavía lo estamos negociando. De repente una de ellas dice, ay papá, 10 son muchos. La chiquita luego me dice, ¿voy a parir 10 hijos? ¿Uno por uno? Bueno, podemos orar para que sean quintillizos, ¿verdad? Pero ella dice, ¿podemos negociarlo, papá? Está bien, negociémoslo. Vamos en 5, entonces no vamos tan mal. Pero miren, cuando es triste, cuando dentro de la iglesia cristiana podemos escuchar gente que se ha casado con el concepto del mundo, no voy a traer hijos porque somos muchos, o no voy a traer hijos. ¿Para qué los traigo? ¿Para que sufran? No, traemos hijos para que sean bendición esta tierra. Traemos hijos para yo ser bendición para ellos. Traemos hijos para hacernos cargo y ser responsables por ellos. Por eso somos agentes del reino, por eso somos embajadores del reino de los cielos, para transmitir estos conceptos, conceptos de bendición, conceptos de abundancia, conceptos de prosperidad, que Dios bendiga el trabajo de nuestras manos y que con nuestra economía como personas, como matrimonios, como familias y como iglesias, ayudemos a otras personas a nuestro alrededor a sortear las crisis y compartirles también el evangelio. Que el fruto, con el fruto de nuestro vientre, bueno, del vientre de nuestras esposas, el Señor bendiga también a este mundo, dándonos hijos que sean una bendición para esta y la siguiente generación, siendo sal y luz, y que esos hijos también evangelicen, y que esos hijos permanezcan en la fe, y que esos hijos nos den nietos, muchos nietos. Prosperidad, bendición, multiplicación. ¿Ven cómo son los conceptos de Dios? Y en ese sentido tenemos que ser agentes del reino, agentes de transformación, pero no solamente transformar al mundo, sino nosotros mismos transformar nuestra mente, dice Romanos. Entonces estamos haciendo muy buen trabajo, pero también podemos hacerlo mejor en otras áreas. Por ejemplo, y les voy a hablar de 4 principios así rápidamente, no los voy a detallar, pero principios donde sí podemos hacer también una buena labor. 1. Principios de prevención del abuso sexual. México tiene el deshonroso primer lugar en la producción y el consumo de pornografía infantil. Deshonroso. Porque esos niños que deberíamos cuidar no los estamos cuidando como sociedad, pero como iglesia podemos ser sal y luz en esa área para promover principios para prevenir el abuso sexual. Mateo 18:6 dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino. Hay un ministerio en la Baja California, cerca de San Quintín, que se llama Cristo por su Mundo. Yo he tenido la oportunidad de visitarlos y a la entrada del lugar donde están cuidando de muchos niños, hay una piedra así de grandotota, enorme. Y llama la atención porque está en un lugar que resalta. Y abajo tiene Mateo 18:6. Nada más así, está la piedrotota y Mateo 18:6. Claro, uno luego empieza a buscar. Y entonces los encargados del centro nos dicen, ese es el tamaño de la piedra que te tienes que poner al cuello. Tenemos que promover los principios para prevenir el abuso sexual. Acompañar a nuestros niños en toda etapa y en todo lugar. Enseñarles a que conozcan las partes de su cuerpo por nombre. Se llama pene, se llama vagina, lo digo con mucho respeto, hermanos. Pero ese es el nombre que tienen y tenemos que enseñarles
el nombre correcto de las partes para evitar cualquier desastre. Tenemos que enseñarles habilidades para decir no. No me toques. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, son mis partes privadas y no permito que nadie me toque. Como iglesia tenemos que enseñarles a los pequeños a prevenir el abuso sexual. No debería existir el abuso sexual en la iglesia. Existe desafortunadamente y tenemos que acabar con eso. Entonces ya hicimos un buen trabajo en otras áreas, hagámoslo en esta área, en la prevención del abuso sexual. Hagamos una buena labor en los principios, enseñando principios para fortalecer el matrimonio. Ser cristianos debería ser lo mejor y es lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Demostrémosle al mundo que es lo mejor que nos pudo haber pasado. Y seamos padres extraordinarios, seamos matrimonios extraordinarios. Promovamos los principios para fortalecer el matrimonio. Es decir, promovamos el carácter, promovamos una cultura de la honra, promovamos una cultura del servicio, de la responsabilidad. No una cultura del servicio de, ya llegué vieja, sírveme, que me sirvan. No. Sino lo que dijo Jesús. El que quiera ser el mayor, sirva a los demás. Esposa, ¿cómo puedo servirte? Hijos, ¿cómo puedo servirles? Familia, ¿cómo nos podemos servir unos a otros? Promovamos una cultura de servicio. Promovamos una cultura de responsabilidad. Hebreos 13:4 en la Nueva Traducción Viviente dice, honren el matrimonio. Y los casados, manténganse fieles unos al otro. Promovamos una cultura de fidelidad. No una cultura de flirteo, de coqueteo, de ay, es un coqueteo inocente, sino una cultura de solo con mi esposa coqueteo, solo con mi esposo coqueteo, solo a él, solo a ella le soy fiel, una cultura de honra. Promovamos principios de sexualidad. Estamos viviendo en una cultura hipersexualizada. Y a veces entendemos por sexualidad todo lo que rodea, pero en realidad tendríamos que llamar que estamos en una sociedad hipergenitalizada. Porque en esta cultura solo se promueve la genitalidad. Solo nos dicen cómo unir los genitales y ya. Pero no nos dicen cómo tener dominio propio, no nos dicen cómo honrar a la otra persona, no nos dicen cómo honrar la sexualidad de la otra persona, no nos dicen cómo fomentar el respeto, el pudor, que la otra persona pueda sentirse amada, contenida y no solamente usada. Entonces, como iglesia podemos hacer una buena labor en esa área, promovamos los principios de sexualidad. Y la Biblia tiene mucho que enseñarnos sobre eso. No voy a dar citas específicas, pero Génesis nos habla sobre fidelidad y responsabilidad. Levítico nos habla sobre higiene y pureza. Levítico se escribió miles de años antes de Cristo y cuando el mundo creía que uno se podía bañar en cerveza, en leche, en lodo y otros líquidos insalubres, la Biblia nos decía, hijito, solo con agua. La Biblia ya nos promovía principios de higiene que le dieron forma a Occidente. Occidente es hoy Occidente y los hospitales tienen normas altas de higiene gracias a los principios contenidos en la Biblia que fueron descubiertos de que no necesitábamos líquidos insalubres, sino agüita corriente para lavar todo. Eso lo promueve Levítico. El control de los deseos y la madurez sexual lo promueve Gálatas, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Timoteo. ¿Qué necesitamos enseñar a nuestros chicos? Y aprender nosotros mismos. Entender nuestro cuerpo, qué pasa en cada etapa de nuestro cuerpo, en cada etapa de la vida, cuando somos niños, cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, y cuando ya nos convertimos en adultos mayores y en adultos con mucha experiencia. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Tenemos que entender nuestro cuerpo, las hormonas, los ciclos vitales. Tenemos que practicar higiene en cada etapa de la vida. Tenemos que esperar el momento adecuado. Me encanta Cantares porque tiene 3 versículos igualitos, 2, 7, 3, 5 y 8, 4. Dice, en la versión de Message, dice, jóvenes de Jerusalén, déjenme darles un consejo. No les está hablando a los jóvenes de Babilonia, de Asiria, de Egipto.
Les está hablando a los jóvenes de Jerusalén. Jóvenes de Jerusalén, déjenme darles un consejo. No despierten al amor. No lo exciten hasta que el tiempo adecuado haya llegado y ustedes estén listos. Y cuando llegue el amor de su vida, no lo hagan esperar. Nada de noviazgos de 15 años, de 10 años. A veces ni de 5. O sea, ¿ya estás seguro? Órale, da el paso de fe. Ay, es que no tenemos dónde vivir, es que no tenemos para la renta, esa es cultura de escasez. En el nombre de Jesús yo voy a dar el paso de fe, Señor, porque la amo y voy a trabajar duro y me voy a hacer responsable y en el nombre del Señor, Dios, con mi responsabilidad y con tu bendición, la semilla que yo siembro, la vas a multiplicar y va a haber abundancia, va a haber prosperidad, va a haber fruto. Y no estoy hablando de la teología de la prosperidad. Estoy hablando de sembrar en responsabilidad, de trabajo duro, de la ética del trabajo. Y yo creo, porque lo he visto, que Dios bendice cuando damos pasos de fe. Esa cultura del no me va a alcanzar, es una cultura del mundo, pero usted y yo no somos agentes del mundo, ¿verdad que no? Somos agentes del reino de los cielos, donde el Señor bendice y sigue bendiciendo. Primera de Corintios 6, del 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente, dicen, este pedacito se los voy a leer, huyan del pecado sexual, porque Dios los compró a un alto precio, honren a Dios con su cuerpo. Cultura de la honra, cuando aprendemos cultura de la honra, aprendemos que podemos honrar a la esposa, podemos honrar a la iglesia, podemos honrar a la sociedad con nuestras finanzas y el apoyo social, podemos honrar a nuestros hijos estando presentes. Podemos a Dios honrarlo con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos y con la pureza del cuerpo. Vean, una cultura del reino de los cielos. Necesitamos aprender sobre la cultura del reino de los cielos, cultura de la honra, etc. Y finalmente, podemos también promover una buena cultura de agentes del reino, enseñando principios éticos. ¿Qué es la ética? La ética es definir lo correcto, elegirlo, hacerlo y vivirlo. No solamente de, esto es correcto, pero yo no tengo ganas de hacerlo. La ética del reino de los cielos es definir lo correcto. Deuteronomio 30:19 dice, he aquí os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dios pudo haberse quedado ahí. Ay, ¿qué elijo? ¿Qué nervios? ¿Elijo la vida o elijo la muerte? Ay, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Elijo la bendición o la maldición? Dios pudo haberlo dejado ahí, pero Dios dijo, te doy un tip. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia. Eso es ética. Defino lo correcto. Aquí está la vida y se llama vida. Aquí está la muerte y se llama muerte. La vida trae bendición, la muerte trae maldición. Elige. Elige la vida, por favor, para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Tu descendencia. Los 2.1 y 3 para arriba, hijos, que tengamos y que eduquemos y que hagamos que, con el favor de Dios, con esa educación, permanezcan en la fe y que también evangelicen a la siguiente generación. El fruto de las manos, el fruto del vientre, la bendición de Dios en cada área. Entonces, lo hemos hecho bien, lo podemos hacer también bien en otras áreas. ¿Cuántos agentes del reino hay aquí? Muy bien. ¿Cuántos agentes del reino han estado haciendo bien su trabajo? Muy bien. Dense un aplauso por eso. Dénselo. Hemos estado haciendo buen trabajo. Ahora el asunto es, ¿cuántos de esos agentes del reino hemos estado aquí en el mundo tanto tiempo que los conceptos del mundo han penetrado nuestra mente? No les digo que me crean a mí, créanle a la palabra. Esta semana, por ahí van a publicar después la grabación. Revisen los conceptos que hoy les he enseñado y contrástenlo con la palabra, 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 con la palabra. Y se van a dar cuenta que es la palabra la que nos está guiando en estos conceptos.
Así que yo quiero pedirles que nos pongamos de pie todos. Y vamos a darle gracias a Dios primeramente. Vamos a decirle, Padre del cielo, en esta mañana, en este día, te doy gracias, en esta tarde ya. Gracias porque tú rescataste mi vida. Gracias porque tú me reconciliaste contigo por medio de Jesucristo. Gracias porque me hiciste ciudadano del reino de los cielos. Gracias porque me has hecho un embajador en esta tierra. Gracias porque me has hecho sal. Gracias porque me has hecho luz para brillar en medio de este mundo. Gracias porque ahora soy miembro de la familia de Dios. Gracias, Señor, porque hoy estoy aprendiendo sobre los conceptos de tu palabra, sobre la familia, sobre la economía, sobre la responsabilidad, sobre la ética, sobre la multiplicación, sobre la honra, sobre fructificar y prosperar. Señor, gracias por la labor que hemos hecho bien como iglesia. Nos falta mucho por recorrer, pero desde que tú viniste a la tierra y te encarnaste y creciste entre nosotros hace 2000 años y nos encargaste la gran comisión, hemos hecho más o menos buen trabajo porque hoy es 2025, Señor. Y la iglesia trabaja en los 5 continentes. La iglesia se sigue multiplicando, incluso aquí en México, en las 16 alcaldías. Gracias porque nos permite ser parte de esa transformación. Gracias porque nos permite ser agentes del reino. Señor, perdónanos si no hemos hecho tan buena labor en otras áreas. Pero queremos pedirte, Señor, que tú laves nuestra mente de cualquier concepto del mundo. Tu palabra dice en Romanos 12 que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Señor, renueva nuestro entendimiento. Señor, permite que echemos fuera todo concepto del mundo en el nombre de Jesús y que nos quedemos con los conceptos de tu palabra, los conceptos de población, de multiplicación, de economía, de responsabilidad. Señor, en el nombre de Jesús, no queremos quedarnos con ningún concepto del mundo. Perdónanos, Señor, si hemos repetido conceptos del mundo sin haberlos contrastado, sin haberlos investigado, sin haberlos verificado. Señor, y hoy queremos definir lo correcto, elegirlo, hacerlo, vivir lo correcto. Queremos elegir la vida para vivir nosotros y nuestra descendencia. Queremos ser responsables con nuestra descendencia, estar presentes, educarlos en la fe y en los principios de tu palabra. Gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Eduardo.